nos ha estado instruyendo a través del apóstol Pablo en los versículos 10 y versículos 11, de manera especial, hablando a los matrimonios cristianos, ¿no? A los matrimonios que el Señor ha llamado a ese esposo, a esa esposa, y les ha dicho que el divorcio no es una opción para ellos. Si un matrimonio se ha unido siendo cristianos, el divorcio no es una opción para ellos. Ni siquiera se les debe pasar por la mente, ¿no? Pero el Señor Jesucristo reguló el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. El hombre muchas veces no entiende, es duro de corazón, y por eso Él reguló el divorcio. Pero nunca fue, hermanos, la voluntad de Dios el divorcio. Nunca. Dios diseñó el matrimonio, el hombre pues innovó el divorcio. El matrimonio es la obra de Dios, pero el divorcio es la obra del hombre pecador. Así que el Señor Jesucristo ha establecido esto muy bien para los matrimonios casados. Como hijos del Señor que hemos sido rescatados, no importa cuál conflicto venga, no importa las circunstancias difíciles que estemos pasando, no importa si en el carácter no podemos cuadrar, ¿no?, entre esposos, el Señor dice que deben seguir. Porque ese matrimonio debe reflejar justamente el Evangelio. Ese esposo debe reflejar el amor que Cristo tuvo por su iglesia, y esa esposa debe reflejar la sumisión y el respeto que la iglesia tiene por Cristo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo también nos va a hablar acerca del divorcio. Pero Pablo nos va a decir, hermanos, que es la voluntad de Dios para los matrimonios mixtos, donde en un matrimonio hay un esposo creyente y una esposa incrédula. O al revés, una esposa creyente y un esposo incrédulo. Dios va a decir a ese creyente, no al incrédulo, ¿no?, a ese creyente le va a decir el Señor que no abandone a su esposo. Pero de la misma manera que el Señor Jesucristo establece el matrimonio y después regula el divorcio, el apóstol Pablo también va a regular. Si ese tu cónyuge incrédulo te quiere dejar, quiere el divorcio, déjalo que se vaya, porque a paz nos ha llamado el Señor, dice el texto. Así que el título, hermanos, que le hemos puesto a estos versículos es una comprensión correcta del divorcio. En primer lugar, del versículo 10 y 11 hemos visto una comprensión correcta del divorcio para los matrimonios cristianos. Ahora, del versículo 12 al versículo 16 vamos a ver una comprensión correcta del divorcio para los matrimonios mixtos, donde hay un cónyuge incrédulo y donde hay un cónyuge cristiano. Así que vamos a ver del versículo 12 al 14 el mandato a no separarse del cónyuge incrédulo. Y en el versículo 15 al 16 vamos a ver el mandato a separarse si el cónyuge incrédulo quiere el divorcio. Así que vamos a ver esos dos puntos en esta mañana. Vayamos a nuestro primer punto, el mandato a no divorciarte de tu cónyuge incrédulo. Versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo. A los demás, ¿no? A los demás, porque a la primera parte, versículos 10 y 11, ha hablado a los creyentes, a matrimonios creyentes. Ahora dice a los demás, otros matrimonios donde hay un incrédulo y un cristiano, dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Hermanos, el contexto en el cual nos encontramos ahora
o antes podríamos decir de esta carta, es que el Evangelio había llegado a la ciudad de Corintio. Y nosotros ya hemos dicho que la ciudad de Corintio pues no era color de rosas el lugar. Era un lugar donde abundaba la idolatría, la inmoralidad, el paganismo. Muchos pecados abundaban en esa sociedad. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, hemos visto muchos otros pecados que se practicaban ahí en Corintio. Ahora, muchos matrimonios incrédulos entre los dos vivían, hermanos, bajo la influencia de esa sociedad. Pero como dije, el Evangelio había llegado. El Evangelio, que es poder de Dios, había llegado a esa ciudad pagana y había transformado el corazón de muchas personas. Y en ese sentido, esos matrimonios incrédulos, uno de ellos había sido transformado su corazón por el mensaje de Cristo. Y esto es muy importante aclarar, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos han utilizado este texto para decir que el cristiano puede casarse con un incrédulo y después puede convertirlo, ¿no? Como dice ahí el versículo 15 o el versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿no? Muchos dicen que ese cristiano puede tener un cónyuge incrédulo, puede casarse con un incrédulo y puede convertirle en cristiano. Y no está hablando en ese sentido. El contexto es que matrimonios incrédulos habían escuchado el mensaje, pero uno de los dos cónyuges se había convertido. El esposo o la esposa había sido salvo. Ahora, muchos de estos cristianos que tenían cónyuges incrédulos, creían que estar unido con un incrédulo es sinónimo de inmundicia, es sinónimo de contaminación de pecado. Y por eso estos cristianos en la iglesia de Corintio querían divorciarse de su cónyuge incrédulo. Si Pablo nos ha dicho en el capítulo 6 que no debemos tener intimidad, fornicación, y por aquí otra fornicación, y este grupo pequeño que está diciendo que es malo tocar a la mujer, mejor es estar solo, muchos de estos cristianos que tenían cónyuges incrédulos querían dejar a sus cónyuges. Pero Pablo, hermanos, va a corregir ese mal pensamiento de ese grupo de hermanos. Pablo va a decir que esa no es la voluntad de Dios. Si eres un creyente casado con un incrédulo, esto es la voluntad de Dios para ti, que no puedes abandonar. Así que lo primero que nosotros notamos en el texto, hermanos, ahí es la autoridad apostólica. Pueden acompañarme al versículo 12. Pablo dice a los demás, yo digo, no el Señor. Si ustedes recuerdan, en el versículo 10, él dijo, yo mando, ¿no? El apóstol Pablo dice, el Señor manda en este texto, el Señor habló de estas cosas acerca del divorcio para los matrimonios. Ahora Pablo va a decir, estos asuntos de matrimonios mixtos, el Señor Jesucristo no habló. Y por eso yo, por la autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu Santo, voy a hablar de estos asuntos. Y esto no significa, hermanos, que las palabras del apóstol Pablo que vamos a estar viendo ahora son menos importantes que las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, toda la Escritura hemos dicho que es autoritativa sobre la iglesia. Dicho aquello, hermanos, Pablo se dirige a los hombres y a las mujeres creyentes que están casados con incrédulos. Y hemos visto que Pablo no discrimina en ese sentido desde el versículo 1. Lo que le dice a la mujer, también le dice al varón. La responsabilidad que tiene que asumir la mujer, también tiene que asumir esa responsabilidad el varón. Y dice en el versículo 12,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer, hablando de las hermanas, si las hermanas tienen sus maridos que no sean creyentes y él consiente en vivir con ella, no le abandone. El mandato para el creyente que es esposo y esposa es no abandonar a su cónyuge incrédulo. Y podemos notar, hermanos, que aquí hay una condición que el apóstol Pablo está poniendo. ¿Por qué no puede abandonar? Mire nuevamente el texto. Esta es la condición. Si el cónyuge incrédulo consiente en vivir. Esa es la condición del por qué no puede abandonar este creyente a su cónyuge incrédulo. Si ese incrédulo consiente en vivir. Ahora, el verbo ahí, consentir, hermanos, tiene que ver con estar de acuerdo. Es decir, que ese cónyuge incrédulo quiere mantener esa relación, quiere vivir con ese cónyuge cristiano. Ese cónyuge incrédulo no tiene problemas de estar con ese cristiano. En ese caso, dice el apóstol Pablo, mando a que no se separen de él, no lo abandonen. No te divorcies de él, no te divorcies de ella, no busques el divorcio vos. Y esto es, hermanos, en el griego un imperativo. Esto es un mandato de parte del Señor. No es una sugerencia que el Señor está dando. Les está diciendo no abandonen si el incrédulo quiere vivir aún con ustedes. Además, hermanos, el cristiano está llamado a mantener el pacto matrimonial con fidelidad, con lealtad, con amor y paciencia. El cristiano está llamado, como hemos aprendido el domingo pasado, el matrimonio es solemne, es honroso, es santo. Y por eso cualquier creyente no puede tomar a la ligera el divorcio. Y por eso dice, si es incrédulo, decide vivir contigo y no tiene problemas, no le abandones. Ahora, ¿cuál es la razón que el apóstol Pablo da para que ese cónyuge cristiano pueda estar con ese cónyuge incrédulo? Miren ahí el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermanos, piensen. Mientras que estos corintios cristianos están pensando que tener un cónyuge incrédulo es sinónimo de contaminación, y ellos están pensando en divorciarse porque no pueden estar con un cónyuge incrédulo, porque piensan que les va a contaminar, ¿no? Va a ser una mala influencia ese incrédulo para ese creyente. Pablo dice que esto es al revés. Esto es al revés. Más bien, dice Pablo, el incrédulo es bendecido por Dios a través de ese cónyuge cristiano. Más bien, el incrédulo recibe a través de ese cónyuge cristiano ciertas bendiciones, ciertos beneficios espirituales de parte de Dios. Como dice John MacArthur, para el esposo no cristiano sería como si su esposa recibiera una enorme herencia. El hombre incrédulo no tuvo nada que ver con ello y no está relacionado con el benefactor, pero aún recibe los beneficios. Hermanos, esto debe animar a los cónyuges cristianos que tienen cónyuges incrédulos. El Señor está diciendo que tú, de manera especial, eres el canal, el vehículo por el cual Dios le llama bendiciones a tu familia. El cónyuge incrédulo no quiere saber nada de Dios. El cónyuge incrédulo aborrece a Dios. Pero por causa de ese cónyuge creyente,
él disfruta las bendiciones de Dios. Él disfruta el estar derramando esas bendiciones a causa de ese creyente. ¿Puedes ver, hermano, cuán misericordioso es Dios con los impíos, con los incrédulos en estos matrimonios? Y quiero hacer una aclaración al respecto con esto. Pablo no está diciendo, hermanos, aquí que por el cónyuge cristiano, el cónyuge incrédulo se salva. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que esos hijos en esa familia serán salvos. No. Pablo está diciendo, tanto los hijos como los cónyuges incrédulos que son parte de esa familia están siendo santificados por medio de esa esposa o ese esposo creyente. Ahora, esto es muy importante. Es muy importante comprender esta palabra santificación. La palabra santificación en las Escrituras tiene varias connotaciones, hermanos. Algunas veces nos habla acerca de la santificación inicial como una santificación posicional que tenemos los creyentes delante de Dios. A veces nos habla de una santificación progresiva donde el creyente va creciendo, ¿no? A veces nos habla de una santificación final cuando nosotros vamos a ser glorificados, transformados. Pero de manera especial en este texto la palabra santificación está utilizando su significado más básico. ¿Cuál es el significado más básico de santidad o de santificación? Es apartado, separado. Pablo no está hablando, hermanos, aquí de una santificación de salvación o de vida eterna. No, sino Pablo está hablando de que esa familia, de manera especial, por causa de ese creyente ahí adentro, es apartado de este mundo. Es protegido. Es donde Dios derrama sus bendiciones de manera especial. Por causa de ese creyente, el esposo y sus hijos son apartados, separados como familia. No de manera individual el esposo y los hijos de manera individual, sino como familia. Por eso Pablo, hermanos, aquí habla a los cónyuges incrédulos y habla también de los hijos, para dirigirse a toda esa familia. Esta santificación, hermanos, es matrimonial, es familiar. Y nuevamente la mente de Dios para ese matrimonio donde hay un cristiano y un incrédulo sigue siendo el mismo. Como en el principio, nadie tiene derecho de poder separar aquello que Dios unió. Ahora, ante los ojos de Dios, este hogar donde está este cristiano es apartado para Dios. Es apartado para Él. Y quiero citar nuevamente a John MacArthur lo que dice él con respecto a este texto. Tal hogar, dice, ¿no? Donde hay un esposo o una esposa creyente y un incrédulo. Dice, tal hogar no es cristiano completamente, pero es inmensamente superior a uno que es totalmente no creyente. Hay familias que están compuestos de puro incrédulos. Pero Pablo dice, si hay un miembro que es cristiano, es más superior que esas familias incrédulas. J. Adams dice, el cónyuge no creyente es puesto aparte, en una posición única, en que él o ella es expuesto regularmente al Evangelio y a la influencia del Espíritu Santo. Esas son las bendiciones, hermanos, que llevan estos matrimonios. Ese creyente que está en ese hogar donde hay incrédulos, a través de él, el Evangelio puede transformar, puede convertir a esa familia. Y lo mismo sucede, hermanos, con los hijos. Ellos, dice el apóstol Pablo, son apartados de lo inmundo. Y esto hace referencia, hermanos, de este mundo que está lleno de pecado.
A causa de ese creyente, de esa mamá o ese papá creyente, esos hijos son guardados, son protegidos de toda la influencia de este mundo. Muchos de nuestros adolescentes aquí posiblemente no están comprendiendo correctamente lo que es ser un cristiano genuino. Pero miren, hermanos, gracias a sus padres cristianos, son protegidos de toda la influencia de este mundo. ¿Por qué sus hijos adolescentes no son como los adolescentes del mundo? Esa es la bendición, Pablo dice, que recibe esa familia de manera especial. Ese cónyuge incrédulo, esa esposa incrédula, de manera especial recibe esa protección a través de ese creyente que está ahí. Ellos son apartados, son expuestos al Evangelio, son expuestos al Espíritu Santo, son expuestos al cuidado de la iglesia, al cuidado de los líderes de la iglesia. Y este es el principio general que encontramos aquí, hermanos. Escuchen muy bien. Este es el principio general que aprendemos aquí. Si en una familia hay un solo creyente, por causa de ese creyente, toda esa familia es apartado de manera especial del mundo y es expuesto a las bendiciones de Dios. Yo les pregunto, hermanos, seguramente algunos de aquí, por causa de un familiar, han llegado aquí. Y ese es el principio que encontramos aquí. Muchas veces en una familia el esposo se convierte en creyente y es la influencia, y su esposa y sus hijos pueden ser creyentes. Esa es la bendición que está mostrándonos el apóstol Pablo. O una esposa que se convierte al Señor puede ganar a su esposo y a sus hijos. O también si a un hijo el Señor lo ha llamado, ese hijo puede ser de influencia a su padre y a su madre para que vengan a la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esa es la bendición, hermano. Si tú eres el único cristiano en tu familia, Dios está trabajando grandemente a través de ti sobre esa familia que no conoce al Señor. Yo les pongo un ejemplo. En una familia donde los dos esposos son incrédulos, si hay un conflicto, ¿saben qué es lo que pasa ahí? Llegan a gritarse, llegan a discutir, llegan a golpearse y aún llegan a la muerte. Los feminicidios, los infanticidios y todos los sitios que podríamos decir es causa de muchas veces de esas familias incrédulas. Pero donde hay un cristiano cónyuge, en una familia donde todos son incrédulos, si hay un conflicto, este cónyuge cristiano que fue transformado por el Evangelio, que está creciendo en santificación, que está siendo formado en su carácter a la imagen de Cristo, sabe, es más probable que ese conflicto no termine mal. La bendición de una familia que tiene a un cónyuge cristiano en su hogar es grande. Es grande. Porque ese cristiano ahí adentro es sal y luz. Ese cristiano ahí adentro es un pequeño Cristo que seguramente está siendo perseguido una y otra vez, que seguramente está siendo insultado, hecho a un lado, pero ese cristiano ahí es una vía, es un instrumento en las manos de Dios para que esa familia conozca al Señor. Dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, si sus esposos no son creyentes, si sus hijos no son creyentes, aquellos que no creen en la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El carácter de Cristo en un cónyuge cristiano puede ganar al cónyuge incrédulo. Esos incrédulos en la familia pueden ser alcanzados con el Evangelio. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué le manda Dios a un esposo cristiano?
¿Qué le manda Dios a una esposa cristiana? A un esposo cristiano Dios le manda amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. A una esposa cristiana Dios le manda respete y sujétese a su esposo así como la iglesia a Cristo. Ahora, si tienes un cónyuge incrédulo, ¿cuál es el mandato para ti? ¿Cambia el mandato? No cambia. El mandato sigue siendo lo mismo para ese cónyuge cristiano. Si en una familia el esposo es creyente y la esposa es incrédula, el mandato para ese esposo sigue siendo: sufre, muere por tu esposa, aunque sea incrédula. Muere por ella, sigue siendo el mismo mandato. Lo mismo para esas esposas que tienen un cónyuge incrédulo. Respete, obedezca, sé sumisa a tu esposa. Sigue siendo el mismo mandato, no cambia. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo no puede un creyente genuino dar una buena influencia del Evangelio en el hogar? Ese cristiano debe ser luz en medio de esa familia. Como dice nuevamente John MacArthur, Dios ve a la familia como una unidad. Aun si está dividida espiritualmente y la mayoría de sus miembros no sean cristianos y sean inmorales, toda la familia está, escuchen muy bien hermanos, toda la familia está agraciada por la presencia de un creyente. Toda esa familia recibe la bendición de Dios a causa de ese creyente. Así que un cónyuge no creyente, si está dispuesto a quedarse a vivir ahí, ese creyente no le abandone, dice el Señor. No le abandone. No busques el divorcio. No te separes, porque puede ser de bendición para tu esposo y tus hijos. Pueden llegar ellos a conocer al Señor. Pero tal vez alguien preguntará, ¿no? Pero si ese mi cónyuge incrédulo quiere separarse de mí, ¿no? Ya no me soporta, ya no soporta que yo le hable de Dios, ya no soporta de que yo le enseñe de las Escrituras, que ore por él, y ya no quiere vivir con él. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 15 y 16. El mandato a dejar ir al cónyuge incrédulo si él inicia el divorcio. Miren lo que dice el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Pablo dice, en caso de que el no creyente quiera separarse, en caso de que ese no creyente quiera divorciarse, déjalo. No lo impides. Si no hay consentimiento de parte de él para vivir con un creyente, déjalo, dice el apóstol Pablo. No te opongas a la decisión. ¿Y saben, hermanos? Pablo cuando dice ahí que se separe, en el original es otro imperativo. Es otro mandato que el Señor da. Si ese incrédulo no quiere vivir más con ese creyente, déjalo. Déjalo. Si ese incrédulo llega a decir, me cansé de que mi esposa, no tenía yo idea de que ahora es así diferente. Ha cambiado su forma de pensar, ha cambiado su forma de vivir. Si ese incrédulo dice, ya mi esposa o mi esposo ya no quiere mentir, ya no quiere participar en esas fiestas de urcupiña, de carnavales, no quiere cachar la casa, se opone a todas esas cosas, ya no quiere tomar bebidas alcohólicas y dice, ya estoy harto de este matrimonio, quiero salir de este matrimonio. El Señor, ¿sabes qué te dice? Si él ha iniciado ese proceso de divorcio,
déjalo. Deja que se vaya. No pongas resistencia. No pongas resistencia. Un comentarista, Simeón Kismaker, dice lo siguiente: si el cónyuge incrédulo rehúsa apoyar la fe de su esposa o esposo y encuentra imposible vivir en una atmósfera cristiana, hay que dejarlo que se vaya. Pero ¿cuál es, hermanos, la condición? ¿En qué condición cae ese cristiano que deja ir a ese cónyuge incrédulo? Miren nuevamente el versículo 15, dice, al final, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Otra traducción dice lo siguiente, hermanos, para comprender mejor. En tal circunstancia, ¿no?, si ese incrédulo ya no soporta a ese cristiano, en esa circunstancia, dice, el cónyuge creyente queda sin obligaciones. El pacto matrimonial, sabemos muy bien, hermanos, que tiene muchas obligaciones, tiene muchas responsabilidades. Al matrimonio, como hemos aprendido anteriormente, venimos a servir, no venimos a que nos sirvan. Y en todas esas responsabilidades y en esas obligaciones que tiene un matrimonio, Pablo dice aquí, queda sin ninguna obligación. Ya no hay obligación en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque el divorcio, hermanos, destruye la obra de Dios. Destruye el matrimonio. Y ya no tiene obligación ese creyente con ese cónyuge incrédulo. Cito nuevamente a Jay Adams. Él dice, todos los lazos del matrimonio han sido quitados. Se le deja libre, dice, en absoluto de toda obligación del matrimonio. Y es una persona libre totalmente. Ni tiene obligaciones de procurar reconciliarse en el matrimonio. Y esto es muy importante, hermanos, aclarar. Porque ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Muchos de estos hermanos que tenían creyentes incrédulos ya se habían separado, pero todavía no había el divorcio de manera formal. Es decir, todavía esos matrimonios, ¿no? Si aquí había, por ejemplo, un cónyuge que era cristiano, el esposo cristiano y la esposa incrédula, ¿no?, se habían separado, ella estaba viviendo en otro lado y el creyente estaba viviendo en otro lado, pero como no había un divorcio legal en medio, ella podía venir y podía estar un rato ahí, compartir unas cuantas cosas e irse de nuevo. Eso es lo que sucede muchas veces hoy en día, ¿no? Hay una separación, pero pareciera que se va y luego viene, está un rato también y luego se va de nuevo y de nuevo vuelve. Se va y de nuevo vuelve. El Señor Jesucristo eso regula en Mateo y dice, no puedes jugar a estar casado o no estar casado. El Señor Jesucristo regula eso. Moisés en el Antiguo Testamento regula eso cuando habla del divorcio. Esto no es un chiste, dice. Y por eso Pablo dice, si quieres separarse, que se vaya. No le impidas. Y quedas en una condición de libertad. El punto, hermanos, aquí es que cuando los lazos del matrimonio han sido rotos, el creyente está libre de toda obligación matrimonial con respecto al no creyente. Y también queda libre de toda la carga que tiene esas responsabilidades ahí. Queda totalmente libre. En ese momento el divorcio rompe ese matrimonio completamente. Ese divorcio por el incrédulo, cuando el incrédulo inicia, dice el Señor, es legítimo. Si el incrédulo quiere irse, que se vaya.
¿Por qué razón, hermanos? No sé si hasta ahora te has hecho una pregunta. ¿Por qué Pablo le dice a los matrimonios cristianos que por nada del mundo se separen? ¿No? Pero ahora les dice a los matrimonios mixtos, si quiere irse, que se vaya. ¿Por qué, hermanos, la diferencia? ¿No tienen esa pregunta? Hermanos, la diferencia es que un matrimonio cristiano, ¿saben? Escuchen muy bien, que un matrimonio cristiano, si tiene dificultades, los líderes de la iglesia pueden intervenir a través de la disciplina eclesiástica. Recuerden, los que son miembros de la iglesia han hecho un pacto de membresía delante de Dios. Y eso significa que están bajo la autoridad de Dios y que Dios ministra a través de sus líderes esa iglesia. Cuando un matrimonio cristiano no está caminando bien, los líderes pueden intervenir, exhortar, animar, guiarlos a que ellos puedan honrar y obedecer al Señor. Así que hay mucha más bendición para esos cristianos, para animarlos. Los hermanos pueden venir y decirle, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué estás tratando así a tu esposa? O a las hermanas, hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tratando así? Esa es la bendición que el Señor da. Pero en un matrimonio mixto, hermanos, cuando el cónyuge incrédulo quiere irse, ni la iglesia ni los líderes pueden intervenir, porque él no es miembro de la iglesia. Al creyente podemos animarle, a la hermana podemos consolarle, al hermano podemos consolarle, podemos llorar con él por eso que está pasando, pero ni la iglesia ni el mismo cónyuge cristiano puede decirle a ese cónyuge incrédulo, quédate aquí. Por eso Pablo dice, si quiere irse, que se vaya. Y da algunas razones. Miren el versículo 15 al final. ¿Cuál es la razón del por qué, hermanos, tienen que dejarlo ir? Dice al final del versículo 15, sino que a paz nos llamó Dios. Sino que a paz nos llamó Dios. Pablo dice, si el cónyuge incrédulo no quiere seguir con ese matrimonio y quiere divorciarse, déjalo ir, porque a paz te llamó el Señor. Busca la paz, es lo que dice el Señor. Y saben, hermanos, buscar la paz es una de las características del cristiano. Romanos capítulo 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes cristianos, estad en paz con todos los hombres. Y ahí incluye a los incrédulos. Es mejor que se disuelva, hermanos, ese matrimonio para conservar la paz del cónyuge cristiano. Hermanos, esta es una realidad en los matrimonios mixtos. No hay paz. No hay paz en un matrimonio donde hay un cónyuge incrédulo y un cónyuge cristiano. El cónyuge incrédulo una y otra vez pelea, discute, critica, golpea. No hay paz en ese hogar. Y Pablo dice, Dios quiere paz. No quiere que haya más conflictos. No quiere que haya más discusiones, más peleas. Déjalo ir para que tengas paz. Pero hay otra razón más que el apóstol Pablo da. Versículo 16. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pablo dice, ¿para qué te vas a aferrar a ese matrimonio? ¿Para qué vas a impedir el divorcio que quiere el incrédulo? ¿Para qué vas a seguir luchando? Si él no quiere vivir contigo, déjalo ir. Si él ya no quiere nada contigo, Pablo dice, tú no sabes si él va a llegar a ser salvo. Posiblemente muchos creyentes después de escuchar, ¿no? Como yo soy la fuente
de bendición para mi familia, estaban teniendo la esperanza de que todas sus familias se van a convertir en cristianos y mi cónyuge incrédulo también. Pero Pablo dice, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si se va a convertir? Si él realmente ya ha iniciado el proceso de divorcio, no quiere vivir contigo, ¿para qué vas a seguir teniendo? Tú no sabes, tú no eres Dios si él se va a convertir. Nosotros no podemos, hermanos, dice, impedir si él o ella quiere irse. Por una razón, porque nosotros no podemos producir salvación. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. ¿Quién sabe, dice el apóstol Pablo, si se salvará? Dios nos llamó a paz y no sabemos si va a ser salvo ese cónyuge. No lo sabemos. Así que el dejar que él inicie el divorcio, que continúe, que termine, no lo impidas. Ahora, hermanos, es obvio en el texto que todo cónyuge cristiano, Pablo dice, que todo cónyuge cristiano desee que su cónyuge incrédulo sea salvo. Es un anhelo que sus hijos, que su esposo, su esposa, que no es creyente, conozca al Señor. Que Dios pueda salvar. Pero ¿saben? Dios dice, por encima de ese deseo sincero que tú tienes, por encima de ese anhelo sincero que tú tienes, déjalo ir. Si Él quiere que se vaya, déjalo ir. Así que esta es la voluntad de Dios, hermanos, para los matrimonios mixtos. Para los matrimonios cristianos, la perspectiva del divorcio es: no se divorcie por nada del mundo. No lo hagan. Y a los cónyuges mixtos, si el incrédulo quiere irse, déjalo ir. Y quiero terminar, hermanos, con algunas aplicaciones. Para ti, hermano, hermana, que tú tienes un cónyuge incrédulo, este es el mandato de Dios para ti. Esta es la voluntad de Dios. Dice, si Él quiere todavía vivir contigo, no lo dejes, no lo abandones. Tú no inicies el divorcio, sino tú vive el Evangelio en tu hogar. Que tu conducta, hermano, hermana, atraiga a tu esposo incrédulo, atraiga a tus hijos, que tu conducta sea piadosa, que vean en ti que Dios existe, que Cristo es real, que Dios es misericordioso, compasivo, amoroso y paciente, porque así tú vas a tratar a ese cónyuge incrédulo. Así que la pregunta para ti, hermano, hermana, es: ¿estás mostrando a Cristo en tu vida con tu cónyuge incrédulo? ¿O más bien estás haciendo quedar mal a Cristo? ¿Estás amando a tu esposa así como Dios te manda? ¿Estás sometiéndote a tu esposo con respeto así como Dios te manda? Dios te manda, hermano, hermana, a vivir el Evangelio y a ser un instrumento en sus manos para que tu cónyuge y tus hijos conozcan al Señor. Dios, a través de ti, hermano, hermana, está obrando en tu familia. Está protegiendo de manera especial de la corrupción de este mundo. Así que sigue orando por tu familia. Sigue orando. Sigue compartiendo el Evangelio. Sigue perseverando. Sabemos que esa lucha no es nada sencilla. Si entre matrimonios cristianos muchas veces nos peleamos y discutimos, es mucho peor en un matrimonio con un incrédulo. Pero Dios te dice, sigue siendo de bendición. No mereces, sí, pero sigue perseverando. Porque un día el Señor, como dice en Apocalipsis, enjugará tu lágrima
y te consolará. Dios está derramando sus bendiciones espirituales a través de ti. Así que, hermano, sé el canal de bendición para tu familia. No seas el canal de maldición, sé ese canal de bendición. Tus hijos pueden decir: mi papá cristiano, mi mamá cristiana me anima. Es un modelo para yo seguir a Cristo y entregarme a Él. Que tus hijos puedan decir una y otra vez y dar ese testimonio. Ese es mi papá cristiano, esa es mi mamá cristiana. Me anima a poder servirle al Señor. Y que no podamos escuchar de los miembros de nuestra familia y reclamar la conducta, la mala conducta que tú tienes en el hogar. Esta es la exhortación para ti, hermano, hermana. Vive el Evangelio en tu familia. Haz que tu cónyuge incrédulo realmente se sorprenda de que Dios es vivo y verdadero, que transforma esa conducta en una conducta amorosa, piadosa. Y que el mundo pueda ver en ti que estás haciendo todo lo posible para que tu familia pueda ser conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, hay esperanza para que ese tu cónyuge incrédulo y tus hijos que no conocen al Señor sean salvos. Pero también aquí puedes encontrar una consolación. El Señor Jesucristo dijo: en el cielo ya no habrá más casamiento. En el cielo ya no vamos a experimentar marido y mujer, porque el Señor Jesucristo regresará por su novia, que es la iglesia. Hermano y hermana que tienes un cónyuge incrédulo, un día experimentarás tener a un cónyuge perfecto, santo, amoroso, compasivo, misericordioso, lleno de paciencia y amor. Cristo te acogerá en sus manos y te dirá: ya terminó, ya terminó. Pero mientras tanto, hermano, hermana, sé valiente y sigue amando a aquel que no se deja amar. Siga honrándole a aquel que no se deja honrar. Sé ese ejemplo del Señor en tu hogar. Y para todos aquellos matrimonios cristianos, aquellos que el Señor nos ha rescatado. No sé tú, hermano, pero hay momentos donde yo parezco el incrédulo en mi matrimonio. Hay momentos donde yo no estoy amando a mi esposa como tengo que amar. Y de seguro te ha pasado eso, hermano. Pero gracias a Dios por nuestros cónyuges, que nos exhorta, que nos hace ver nuestro corazón malvado y que nuevamente podemos recordar de que tenemos que obedecer al Señor. Así que, hermano, hermana, cuando veas que tu matrimonio no estás yendo bien, cuando veas que tu matrimonio no está siendo fortalecido, hermano, busca ayuda. No permitas que tu matrimonio simplemente pases por alto los pecados de tu cónyuge. No lo hagas. De seguro, hermano, escucha muy bien. Aquí entre los cónyuges que creemos que somos cristianos, posiblemente algunos no lo sean.
Y por esa razón algunos siguen viviendo como incrédulos, hablan como incrédulos, se visten como incrédulos, crían a sus hijos como incrédulos, toman decisiones como incrédulos. Y posiblemente seas tú eso. Pero cuando veas que tu matrimonio no está yendo bien, no está haciendo lo que tiene que ser, así como Dios lo mandó, busca ayuda. Busca ayuda. No te avergüences de ir a los pastores y decir: he pecado contra mi esposa, ¿cómo puedo acercarme a ella? He pecado contra mi esposo, ¿cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo nuevamente humillarme delante de él? Busca ayuda. Que tu matrimonio no sea frío, que tu matrimonio realmente muestre el evangelio vivo a Cristo y su iglesia. Dios quiere, hermanos, que nuestro matrimonio refleje aquello. Esa es la voluntad de Dios. Y que el Señor, hermanos, fortalezca cada vez más nuestros matrimonios, para que Dios sea glorificado a través de ellos.